Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a una semana más. Comienzo de semana, empezamos psicológicas el comienzo de semana. Sí, tal cual. Arrancamos la semana hablando un poco del feriado que se aproxima, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo arrancaste la semana, Flor? Bien, ¿y vos? Bien también. Bien, bien, Ujú. bien. Con un poco de frío, pero bien. Está el clima de julio, Ujú. totalmente. Sí. Llegó julio y Llegó. todos los memes. Julio Iglesias, pobre. Sí, no. Es inmortal, Sí. pero más por los memes, me parece. Bueno, sí, justamente hoy vamos a hacer un programa temático de nuevo, Ujú. porque esta semana es una fecha súper importante para todos los argentinos, porque es el 9 de julio, se conmemora nuestra independencia, ¿no? Tal cual. ¿Cómo me gustaba el acto del 9 de julio en la escuela? Sí, era como, no sé, algo distinto a los ¿Actuabas? otros, siempre. ¿En qué? El negrito cantó. De todo. Hacía, ¿En qué no, estuviste? era mucho dama antigua y mi mamá me hacía Bien, unos tenés vestidos todas las muy vibes. lindos. Sí. Yo bailaba siempre el pericón. Ah, ¿Puedo probar ese gloss? después. Ah, Sí, nosotros no bailábamos tanto, por ahí hacíamos actuaciones y hacíamos eso, más que nada. Y en los bailes, bueno, también. Siempre. En A, todo. a mí me gustaba mucho. Y después en la secundaria estuve en el centro de estudiantes y siempre, lo mismo que ahora básicamente, Ajá. siempre organizábamos ventas, siempre hacíamos de todo eso. De hecho, para el público que me está escuchando, espacio publicitario, por favor. Yo participo en un voluntariado, Pasitos de Barrio, estamos haciendo la venta de pastelitos para el 9 de julio, se puede retirar tanto a la mañana como por la tarde, desde Urquiza, desde la Valle y Urquiza. La docena está a 7.000 y la media está a 4.000 de batata membrillo. Se pueden contactar conmigo al 3764 84 76 77 o a @pasitos de barrio para comprarnos y colaborar para poder festejar el mes de las infancias en el merendero. Ujú. También es muy de la época los ¿Me vas a pastelitos. comprar? Me imagino. ¿Y si me pones presión al aire? Bueno, ahí está. Todos me van a Bueno, comprar acá. entonces, ustedes se estarán preguntando cómo podemos llevar a la psicología Es un montón. el tema que estamos trayendo hoy, porque dicen, ¿qué tendrá que ver la libertad? En realidad, creo que podrían asumir, pero vamos a ir muy a fondo La de lo que es subestima. realmente la palabra libertad, porque es una palabra que escuchamos muchísimo en esta época, en estas fechas, en todos los actos, en todas las cosas que vemos en las redes. Eh, Desde que somos chicos cantamos cosas al respecto, escuchamos discursos, vemos las Ujú. noticias, también vemos cómo muchas veces a nivel país se hacen grandes actos en estas épocas, pero hay veces que participamos, escuchamos estas cosas y nunca nos preguntamos demasiado. Entonces la pregunta que queremos plantearle hoy y que queremos que los acompañe durante todo el programa es, ¿qué significa para ustedes ser libre? Qué difícil eso, ¿no? Porque encima justamente se escucha mucho esto de la libertad Ujú. actualmente. Se escucha también el 9 de julio la palabra libertad. Y seguramente ante esta respuesta, ante esta pregunta, van a aparecer respuestas relacionadas, no sé, poder decidir, hacer lo que querés, no depender de nadie, viajar también, Ujú. libertad, tener tiempo, o capaz que no depender de nadie y no tener que dar explicaciones también. Y todas tienen algo de cierto, pero ¿y si la libertad fuera mucho más compleja que eso? Seguramente sea mucho más compleja que eso. Ujú. Porque hay personas que, bueno, aparentemente pueden tener todo lo que quieren. Si quieren viajar, pueden viajar. Si quieren ir a tal lado, pueden ir. Bueno, es algo que tenemos todos la Ujú. libertad de hacer lo que queremos, ¿no? Al menos en nuestro país y ahora. Ajá. Pero aún así sienten que viven de alguna forma atrapadas. Y Sí. después tenemos a otras personas que tienen muchísimas responsabilidades, pero interiormente tienen una libertad súper grande. Capaz no pueden hacer esto de irse a donde quieran cuando quieran, pero se sienten realmente libres. Entonces ahí la pregunta va a cambiar un poco porque va a ser, la idea es que piensen si la libertad depende solamente de las circunstancias o también de cómo vamos a vivir nosotros estas circunstancias. Haciendo un poquito de historia, ¿no? Volviendo un poquito atrás, unos años atrás, hace 210 años exactamente, me acuerdo cuando festejamos el bicentenario. Ujú. Ay, a mí cuando se Sí, fue festejó y tremendo. el bicentenario del 25 de mayo también. Nosotros hicimos en mi escuela un desfile en la ¿En calle, serio? sí.
No me acuerdo del de 25 de mayo, pero sí me acuerdo el de 9 de julio. Bueno, hace 210 años, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, representantes de las Provincias Unidas firmaron la declaración de lo que fue la independencia argentina, ¿no? La declaración de la independencia argentina. Ese acto significó que un pueblo quería empezar a decidir sobre su propio destino y no depender de una autoridad externa, que en este caso era el Virreinato de España. Y aunque hoy nuestra realidad es completamente diferente y, bueno, quienes podrán decir que no dependemos de a una figura externa, esa idea sigue siendo bastante actual, porque todos en algún momento de la vida tenemos que preguntarnos de alguna u otra forma, ¿quién está decidiendo por mi destino? Desde la psicología, cuando pensamos en libertad, solemos imaginar alguien cuando alguien nos impide algo, ¿no? Sí. Eso sería como lo contrario a ser libre. La psicología muestra que muchas veces los límites que tenemos no son físicos necesariamente, no necesariamente hay alguien afuera que nos está impidiendo hacer o decir o actuar de alguna forma, sino que vienen desde adentro. A veces nadie nos va a prohibir hablar, pero sí el miedo. El miedo, por ejemplo. Sí. O nadie nos va a obligar a seguir en un trabajo, pero la inseguridad que nos va a dar no tener ese trabajo sí nos va a inmovilizar de alguna forma. Tampoco nadie nos dice cómo vestirnos, por ejemplo, pero la necesidad de encajar, como hablábamos en el podcast, que se va a publicar próximamente, la necesidad de encajar va a terminar decidiendo por nosotros o va a moldear lo que vamos a decidir nosotros. Sí. Entonces ahí descubrimos que la libertad no siempre va a consistir en que existan estos límites, sino que muchas veces en conocer cuáles límites son reales y cuáles vamos a ir construyendo nosotros mismos. Tal cual. De hecho, Erich Fromm, que es uno de los autores que más me gustan, habla en su libro El miedo a la libertad, plantea una idea que lo podemos pensar y sigue siendo bastante actual, que él dice que muchas veces creemos que lo más difícil no es ser libres en sí, pero paradójicamente ser libre también da un poco de miedo. ¿Por qué? Porque cuando somos libres también somos responsables de nuestras propias decisiones y eso puede generar muchísima incertidumbre. Por eso a veces las personas prefieren tal vez que otros decidan por ellas y se quedan siempre calladas o no opinan o porque no quieren generar conflicto o porque justamente les da miedo decidir y la responsabilidad que eso genera. Siguen haciendo lo que hace la mayoría, por ejemplo, o elegir directamente siempre lo seguro. Vamos a hablar mucho de ese tema más adelante. Tenemos un ejemplo cotidiano para que se entienda mejor lo que estamos diciendo, ¿no? La idea es que se imaginen dos personas. Una trabaja en el lugar que soñó durante toda su vida y otra trabaja en un lugar que es mucho más sencillo. Pero la primera siente que vive intentando cumplir expectativas ajenas por el puesto en el que está o el lugar en el que está, mientras que la segunda eligió ese camino porque realmente representa sus valores. Y ahí se ponen a pensar ustedes, ¿quién de esas dos personas es más libre? Uh-huh. No siempre, como en este caso, la respuesta va a ser evidente porque la libertad psicológica no depende únicamente de las oportunidades que tenemos, sino que también depende de cuánto sentimos que nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros. Podemos dejar algunas preguntas hoy, ¿no? Sí, para empezar. Ya empezamos. Así como para empezar bien tranqui nomás, te digo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna vez sintieron... Respira profundo, porque se viene. Agarrate, Catalina. ¿Alguna vez sintieron que que hacían algo simplemente porque era lo que todos esperaban? ¿Lo sentiste? Puede ser. A mí cuando me agarró la crisis universitaria en 4º año me pasó. Uh-huh. Me agarró una crisis y dije, estoy estudiando porque el resto espera que yo estudie, no porque yo quiero. Mentira. No. Mentira, porque sí, estaba estudiando porque yo elegí querer estudiar, o sea... Ajá. Pero... No, igual con temas tan grandes así no creo que me haya pasado, o sea, no. No, creo que fui bastante libre siempre en tomar mis decisiones, por suerte. Sí. Otra pregunta, para dejarla al aire o responderlas nosotras también es válido. ¿Recuerdan una decisión que realmente sintieron como propia? ¿Creen que hoy somos más libres que hace 50 años o simplemente tenemos más opciones que tomar? ¿Y qué diferencia hay entre hacer lo que quiero y hacer lo que realmente elijo? Esa es bastante fuerte. Sí. Esa realmente te hace pensar. Y ahí entras en crisis y dices, ay, ¿por qué empezamos la semana tan tranqui? Sí.
Bueno, la idea no es que entren en crisis, es que Si entran en crisis, vayan a un psicólogo. sí, la idea es que se cuestionen un poco esto que como decíamos al comienzo del bloque, tenemos súper normalizado Sí. hablar de la libertad y muchas veces nunca llegamos a entender realmente lo que significa y muchas veces hay personas que realmente no se sienten libres y no se dan cuenta que capaz es eso lo que le pasa y no le pueden poner nombre. Ajá. Ya vamos a ver todas las formas de no sentirse libre que podemos encontrar desde el análisis que hacemos de la psicología, ¿no? ¿Mm? Ah, quizás hoy no tengamos que independizarnos de otro país, tal vez, pero sí muchas veces de nuestros propios miedos, de las expectativas, de la culpa que tengamos de hacer algunas cosas y de la necesidad constante de aprobación también. Y digo esto porque la libertad no empieza cuando desaparecen todos los límites, sino que tal vez empiezan cuando podemos preguntarnos con honestidad y sinceramente a nosotros mismos, que somos los que más tenemos que responder esto, esta vida que estoy viviendo hoy, la que estoy eligiendo yo, o simplemente la estoy siguiendo. ¿Se entendió mi pregunta? Un poquito. Decime que sí. ¿Esta vida que estoy viviendo hoy la estoy eligiendo yo o simplemente estoy siguiendo lo que otros esperan? ¿Cómo me miraste? Fue muy gracioso. Hiciste... ¿Eh? Yo que estoy al lado quedé confundida, imagínate los que no Los están oyentes, escuchando. tal cual. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar de este tema hoy. Vamos a ir entrando cada vez un poco más a analizarlo desde la psicología. También trajimos un poco de filosofía para Sí, los sí, que les sí. gusta ponerse un poquito más pensativos todavía. Y los invitamos a que nos acompañen. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía. Y trajimos también buena música Ajá. para acompañar y un poco haciendo alusión a Temática. temática del día. Sí, sí. Sí. Va, el día hoy no, ojalá, lunes feriado, ojalá. Pero bueno, tenemos que esperar un ratito más. Jueves feriado. Semana corta. Temática de la época. Sí. Temática. También, estamos full época mundialista. Ajá. Espero que esta semana estén usando la escarapela, porque todos nos ponemos la remerita, la camiseta de. Cállate. Todos nos estoy por ir a poner. Todos nos ponemos, uy, sí, la camiseta de Argentina, pero la escarapela hoy, muchachos, la escarapela el jueves. Compren unos pastelitos, con pan empanada, locro. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito. Sos parte del aire. Manda tu audio, tu saludo. Contanos qué onda. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Dejate escuchar. Participá. Contanos. Web www.laacademica985.com.ar. Seguimos en Entre Sesiones y como estuvimos adelantando en la introducción del primer bloque fue el tema que estamos por hablar hoy, que es la libertad, un programa temático por la semana del 9 de julio. Muy patriotas. Sí. Ahora me puse la escarapela, hoy no la tenía puesta, pensé que tenía la escarapela puesta y estaba diciendo que usen y yo no la tenía. Mostramos. Acá, es un corazón. ¿Dónde? Epa, Sí. del otro lado. Va en contramano, Rosalía. Es un corazón hecho a... ¿Cómo? Como crochet. Ujú. Sí, re lindo. Qué lindo. Ujú. La La tuya está divina también. Sí, ¿Mostrá? No se ve tanto por el... Por el color del buzo, Ajá. pero es del suéter, no sé cómo con es. stress. Pero está divina la tuya. Gracias. Muy docente. Gracias. Bueno, entonces, estuvimos hablando un poco de las libertades que tenemos, no solo a nivel social o general, ¿no? Sino también las libertades que podemos sentir o no nosotros mismos, con los límites que nos solemos poner muchas veces a nosotros mismos. Arrancamos este bloque con una pregunta
Tranqui. Otra vez, Otra. más preguntas. Tranqui, así. ¿Somos realmente libres como creemos que somos? Tranqui, pero a todos nos encanta pensar que somos dueños absolutos Sí. de todo lo que hacemos, ¿no? De nuestro destino. Nos paramos a veces enfrente al mundo convencidos de que cada paso que vamos a dar, Sí. cada carrera que elegimos, cada pareja con la que estamos o cada foto que subimos a las redes también para llevarlo a algo más cotidiano y Sí, actual. tecnológico Ujú. actual, es resultado de nuestra pura libertad. Es como que nos comemos el discurso de yo hago lo que quiero porque nadie me obliga a hacer esto, pero si somos bastante honestos y empezamos a pensar o a rascar un poco más la superficie, la realidad es mucho más compleja que esto. Justamente pensemos en situaciones que se dan todos los días, que nos pasan a todos. ¿Cuántas personas que conocen ustedes mismos terminaron estudiando una carrera simplemente porque era lo esperado de su familia o porque su familia toda su familia son abogados, pónganle, o toda su familia son médicos, o porque daba cierto estatus que dejaba tranquilo a los demás? Ujú. Pasa mucho eso. Sí, o cuántas veces nos vestimos de determinada manera, no porque nos encante o porque nos sintamos cómodos o porque nos identifique, sino para encajar en un determinado lugar, para agradar o para no desentonar, digamos. Ujú. O si no, como siempre traemos el ejemplo de las redes, Ajá. de esto de publicar cosas en redes, o no publicar también, Sí. porque las nuevas generaciones no lo hacen, Es rarísimo eso, sí. me llama mucho la atención, te Sí. lo juro. Para sentirte parte de un Sí. grupo, ¿no? O también para sentirte validado, no sé, capaz subís algo y esperando que tanta cantidad de personas te dé like, que compartan lo que subís, que O si- comenten. O si les va a gustar. Yo siempre me hago esa pregunta, tipo digo, hay tantas cosas voy a publicar, ¿y si es mi cuenta? Ujú, Y yo publico lo que yo quiero, sí. y si no te gusta no me sigas, Ujú. ¿me entendés? Es muy loco eso. O peor, me parece mucho peor esta idea de que cuánta gente trabaja en lugares que no les gusta o porque les da miedo cambiar de trabajo, que sí se entiende porque en estos Sí. contextos hay mucha incertidumbre. O elegimos parejas también repitiendo exactamente los mismos viejos patrones que ya llevábamos antes y que nos prometimos encima no volver a caer, digamos. Ujú. Cuando vemos todos estos ejemplos que estamos nombrando, la ilusión de la libertad total capaz empieza a tambalear, empezamos a Sí. preguntarnos como, Al final tan libres no capaz somos. debería revisar un poco esto. Sí. Y desde la psicología sabemos perfectamente que nuestras decisiones no van a nacer del vacío. Como siempre les decimos, somos seres que estamos súper atravesados por la sociedad, Ajá. crecemos en sociedad, necesitamos del otro. Entonces no vamos a hacer una hoja en blanco cada vez que tomamos una elección. Cada vez que te parás básicamente enfrente de una encrucijada o de una duda que tenés para decidir algo, estás completamente atravesada por tu historia personal, por tus emociones del momento o por tus experiencias pasadas, por tus aprendizajes y por el contexto en el que vivís también. Creemos que llamamos libertad a simplemente una reacción automática para aliviar una ansiedad, digamos, para no quedar malo, para buscar aprobación. Y también me sorprende un poco que pensamos cuando decimos que estamos coartados o que no somos libres del todo, a algo mucho más extremo, digamos, a algo que alguien nos obliga a hacer algo, pero en realidad en estas cosas sí o sí dependemos de algo. Ujú. Y podemos ser nosotros mismos. Sí. De hecho, en psicología hay un concepto que es muy útil para entender esto, que es el del condicionamiento sutil, donde se explica que no necesitamos que venga una autoridad externa a decirnos qué tenemos que hacer o si Ujú. tenemos que hacer algo. El entorno es mucho más inteligente. Ujú. Nos va a premiar, nos va a dar aplausos, validación. Aceptarnos. Claro, cuando hacemos lo que se espera que hagamos. Y nos va a castigar con la mirada, con el juicio, con el dejarnos solos también cuando nos corremos un poco del molde de lo que se espera. Y en ese caso terminamos sin darnos cuenta, básicamente eligiendo aquello que ya está aprobado de antemano de una u otra forma en la sociedad. Nos amoldamos para no sentir el frío, básicamente, de la exclusión que da no elegir lo que los otros quieren que elijamos. Ujú. Y tenemos un filósofo que está bastante conectado con lo que hablamos Sí. de Erich Fromm, ¿no? Sí, sí, sí. Baruch Spinoza, de hecho, decía que algo que a mí me llamó mucho la atención, que los seres humanos se creen libres simplemente porque son conscientes de sus acciones, pero son ignorantes de las causas que las determinan.
Y eso es mucho más peligroso, diría el psicoanálisis, o ampliemos más del psicoanálisis, vino de la mano de esto del concepto del inconsciente, donde muchas de nuestras elecciones responden a deseos inconscientes, de hecho, a identificaciones, a lealtades familiares, que jamás nos sentamos a revisar precisamente y decir, che, esto me está condicionando de alguna u otra forma mi actuar. Incluso también llevándolo más a la neurociencia. Hoy, que es el auge, digamos, el auge de cómo estamos pensando hoy, hay estudios que demuestran que nuestro cerebro registra una actividad asociada a una decisión de milisegundos antes de que nosotros tengamos la experiencia consciente de haber elegido. Es decir, como que nuestras neuronas se van a activar un poquito antes de que nosotros digamos, listo, ahora tomo la decisión. Ujú. Sí. Por más que sean corrientes distintas, van un poco a lo mismo, capaz desde distintas miradas, la verdad. Porque uno va con todo el peso. Que no van a lo mismo. Porque el psicoanálisis va un poco más con el tema de, ver todos los patrones familiares, ver la cuestión de la repetición. Y la neurociencia está viendo esto de que el cerebro actúa más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero va a actuar más rápido dependiendo de cómo se hayan estructurado esas neuronas. Y esas neuronas van a estar relacionadas a las formas de que nos tuvimos de vincularnos o las cosas que aprendimos a lo largo de toda nuestra vida. Sí. Pero lo que sí nos deja o nos sugiere en todos estos estudios es que ciertos procesos cerebrales van a empezar antes de que seamos plenamente conscientes de la decisión que estamos tomando, y eso me parece súper interesante. Ojo, porque acá suele pensarse o aparecer una confusión muy común que muchos piensan, entonces si yo hago exactamente lo contrario a lo que me pide mi familia o la sociedad, ahí sí soy libre. Y la verdad es que no, ojo, porque hacer lo contrario por el simple hecho de llevar la contra no te va a hacer libre. A nadie le hace libre por el simple hecho de hacer la contra. Te sigue manteniendo atado al parámetro ajeno, porque vos estás todo el tiempo diciendo no quiero hacer lo que me está diciendo el otro. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando? Solo es como una forma invertida, podemos decir. Y vas a seguir dependiendo de la expectativa que tenga el otro para definir tu propia conducta. Me parece súper importante recalcar eso. Sí, sí, porque hay muchas personas que como que quieren marcar como cierta rebeldía, ¿no? Con esto de no seguir la corriente, pero sin embargo caen en un poco de lo mismo. Es que perdés la libertad igual porque todo el tiempo te estás dependiendo de lo que quiere el otro. Sí. Entonces tenemos que pensar que la verdadera libertad lo que va a hacer es implicar frenar, mirarse en el espejo con honestidad y poder separar lo que genuinamente queremos de lo que fuimos condicionados de alguna forma a desear o que fuimos aprendiendo que queremos. Se me hace re importante detenerte en este momento y pensar, ¿estoy decidiendo esto porque fue lo que aprendí? ¿O porque fue lo que me enseñaron? ¿O porque realmente lo quiero? ¿De dónde parte mi deseo? Sí. Y si lo traemos a un ejemplo de la actualidad, se potencia muchísimo porque, como decimos siempre, hoy vivimos bajo la influencia de las redes sociales. Creemos que somos libres, por ejemplo, eligiendo qué videos mirar. Mentira. En las plataformas, qué música escuchar, qué cosas comprar, pero en realidad nuestros gustos y nuestros deseos también están siendo como muy perfilados por todas estas redes. Porque pónganse a pensar también de cómo vamos a estar influenciados por el entorno, la publicidad, el algoritmo y la propia cultura. Fíjense todo lo de Temu, todo lo de Shein, cómo me lleva a pensar esto, ¿no? Cómo terminás comprando. O sea, todos los anuncios que te aparecen, los influencers te van dando esto. Mirás un reel, te aparece un anuncio de Temu, la tablet, 0 pesos. Y terminás condicionándote de esa manera y comprando. Es muy difícil, o un porcentaje muy bajo, aquella persona que no compra, que no consume. Sí. O la música. A mí, por ejemplo, no me gusta el reggaetón, para nada. Y ves tantos videitos, por ejemplo, con esta canción Al Golpito, de Quevedo, no importa. Ya te van a aparecer reels de eso. Y te empieza a gustar la canción o determinada música, no importa, cualquiera. Que te venga a la cabeza. Y te termina gustando, o terminas aprendiéndote la letra y en algún momento te agarra ganas y decís, tengo ganas de escuchar esta canción. Y pones esa canción que el algoritmo mismo te condicionó a que vos la escuches. No está mal tampoco, ojo, no quiero que suene como crítica esto. También pasa con lo que el filósofo Byung-Chul Han, re complicado su nombre, Chul Han, nomás lo voy a decir,
Han. Le resumía. Bueno, él hablaba un poco de lo que es la sociedad del rendimiento, donde ya no hay un jefe explotador que te obligue a trabajar 12 horas o estudiar un domingo, o trabajar un domingo, o llegar a tu casa y seguir trabajando, sino que sos vos mismo el que se obliga a explotarte a vos mismo. Donde tenés internalizado el chip de que tenés que ser exitosa, donde tenés que rendir al máximo, tenés que ser tu mejor versión. Sos vos mismo la que se está poniendo las cadenas y la que se está exigiendo además. Nos terminamos convirtiendo en nuestros propios amos y esclavos, decía algo así, decía Byung-Chul Han, de hecho. Todo bajo una sonrisa y una bandera de la libertad de que yo elijo esta vida. Uh-huh. Me enojé. Tenemos De más hecho. preguntas para hacer pensar a la audiencia también. Piensen, si hoy pudieras borrar por completo la opinión de padres, amigos, de toda la gente que te sigue en redes, ¿seguirías sosteniendo las mismas decisiones que tomaste en el último año? Opa. Pensar en esa decisión también importante en tu vida, capaz tu carrera, una mudanza, una separación. ¿Sentís que fue completamente tuya o hubo un entorno empujado o el que empujó la balanza de la decisión? Y si miras tu peor defecto o un error que siempre repetís con tus parejas, por O con tus ejemplo, vínculos. con los vínculos en general, ¿cuántas veces creíste que estabas eligiendo a alguien distinto para terminar exactamente en el mismo lugar? ¿Sabes cuando empezaste esa pregunta que me gustó mucho? De hecho, cuando te mirás tus defectos, Ujú, cuando te mirás al espejo, cuando te pones a pensar en vos misma, eso que te ves feo, eso que te ves mal, que te criticás, ¿en realidad es porque vos te ves mal o porque es lo que los otros condicionan a que eso está mal? ujú. ¿Se entiende? Sí, sí. Hasta eso lo miramos con la visión de otros, digamos, con la mirada de otros. Ujú. Sí. Y encima también es algo que es cambiante. Ya Sí. lo habíamos hablado en alguno de los programas, pero es como que todas las cosas que se esperan o que el entorno espera de nosotros también va a depender mucho de la época en la que estamos, de lo que está más de moda o en tendencia. Claro, los estereotipos de por sí van a cambiar. Ajá, y esto, bueno, me parece importante aclarar que tampoco es como que a todas las personas le puede pasar. Hay personas que son más o menos influenciables con las cosas que pasan afuera, pero sí es algo que va a modificar de alguna forma, a veces sin darnos mucha cuenta, la forma en la que vivimos o que Sí. nos vemos a nosotros mismos. También siento que es muy importante hablar de estos temas porque al ponerse a pensar esto, al ponerse a pensar qué tanto estamos condicionados por el entorno, nos lleva a que no sea fácil de que nos manipulen a nosotros mismos o que nos manipulen directamente. Porque si estamos convencidos de que nadie nos está manipulando y estamos cerrados en esa idea, nos cerramos a la idea de que posiblemente estemos condicionados por alguna otra idea o por afuera. Por eso darnos cuenta de que no somos tan libres como creemos no es para deprimirnos, claramente no. Al contrario, es el único punto de partida para empezar, el único punto de partida real para empezar a buscar una independencia de verdad, digamos. Ujú. Es fuerte esto que estamos hablando, porque Ay, ahora van a empezar a actuar, espero, ese era el objetivo. Cada paso que den, digan, Eva, ¿esta decisión la estoy tomando yo o la está tomando otro? claro, porque ahí te pones a pensar realmente que muchas decisiones libres no son, que en realidad capaz hay varias respuestas automáticas que tenemos ya dentro nuestro, que las fuimos aprendiendo. Pero si estamos llenos de condicionamientos invisibles, ¿dónde están estos No condicionamientos? son invisibles, amiga. Esa sería la pregunta. Esa Sí. sería la cosa a cuestionarnos, ¿no? Entonces, los dejamos... Quería agregar una cosa más. Ajá. Nunca, a lo que llegamos básicamente en esta discusión es que jamás vamos a ser libres. O sea, siempre vamos a estar condicionados por algo. Siempre vamos a estar marcados por algo. Nunca vamos a poder tomar una decisión libre. Ya sea o porque algo del entorno de manera manifiesta nos está cortando o porque algo de nuestra historia, de nuestro aprendizaje, que es difícil de verlo, de patrones aprendidos, de mandatos aprendidos, condiciona nuestro actuar. Pero sí podemos repensar la pregunta a la hora de actuar. ¿Esto es porque quiero verdaderamente o porque lo tengo que hacer? En el próximo bloque, de hecho, vamos a dejar de mirar al entorno y vamos a mirarnos hacia adentro, hacia nosotros mismos, porque nos toca hablar de las reglas que nosotros nos construimos a nosotros mismos en la cabeza. Así que vamos a escuchar un poco de música y volvemos.
¿Tenés una canción favorita? Pedila. Espero tu mensaje. Compartila. Vivila. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtén tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Estamos escuchando Tu Cárcel de Morad y justamente cuando nosotros imaginamos o pensamos una cárcel, a todos se nos viene lo mismo, ¿no? La imagen Sí. mental de rejas, de muros, de candados, un lugar del que una persona no puede salir. Pero, ¿qué pasa si les dijéramos que algunas cárceles no se ven como eso? Directamente no se ven. Tremendo, ¿no? Qué Ujú. reflexión te mandaste. Cárceles que uno puede caminar, trabajar, vivir, viajar, sonreír y aún así sentirse profundamente atrapado, digamos, porque no todas las prisiones son físicas, podemos decir. Como decíamos anteriormente, hay personas que van a tener toda la libertad del mundo para hacer algo y sin embargo van a sentir que no pueden hacerlo, no porque alguien se los prohíba, sino porque hay algo dentro de ellas que las detiene a actuar. Qué loco, porque encima sí o sí se te viene alguien en la cabeza que decís, tiene todo para hacer lo que quiera, Ujú. lo que quiera y no, igual se angustia, igual siente coartada, digamos, y eso se puede ver, por ejemplo, en estas cárceles, que van a ser muchas y muy comunes, y seguramente todos nos sintamos identificados con esto, el miedo al fracaso, por ejemplo, la culpa, la vergüenza, el perfeccionismo. Ujú. La necesidad de agradar también. La comparación constante, la ansiedad. Mandatos familiares, expectativas sociales que hay. Ujú. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en realidad de que vivimos adentro de estas cárceles, porque cuando convivimos o cuando vivimos mucho tiempo con una creencia o un miedo o con la vergüenza o con la crítica, dejamos de cuestionar porque justamente ya somos así, ya está. Ujú. Hay una metáfora muy linda para explicar justamente esto, que es, bueno, imaginen un elefante de circo, por suerte ya no hay más, al menos Ay, acá, Dios, sí, por suerte. pero anteriormente. Imagínense un elefante de circo que cuando son chiquititos, recién llegan a los circos, los atan con cadenas No. súper fuertes para que no se escapen. Me destruye. Va a intentar escaparse muchas veces, obviamente, pero no va a poder. Entonces, después con el tiempo va a dejar de intentarlo. Y cuando ese elefante crece, todos imaginaríamos que para retener un elefante necesitamos una cadena súper grande, ¿no? Pero ya no es necesario para los dueños del circo. Lo van a atar con una cuerdita floja, Sí. solo lo necesario para que sepa que se tiene que quedar ahí. Y el elefante ni siquiera va a intentar escaparse Qué de ese triste. lugar. No porque no quiera irse, porque no tenga fuerza, sino porque aprendió que eso, el escapar, el salir de ese lugar, era imposible. Y muchas veces nosotros hacemos algo parecido, porque seguimos viviendo según límites que quizás fueron de hace muchísimos años atrás, que ya no existen, y aún así seguimos creyendo que no podemos hacer ciertas cosas. Encima te pones a pensar, por ejemplo, las críticas, ¿no? Las expectativas sociales o las expectativas familiares que tenemos. Ujú. Y escuchás todo el tiempo que tu familia critica a la misma persona o critica los mismos gestos. Es obvio que después vos no vas a querer hacer eso. Ujú. Y nunca, bueno, sí, capaz con terapia, como hablábamos en el corte, con mucha terapia, puedas correrte de estas cárceles, digamos, pero siempre vas a vivir en ese lugar y te vas a vincular con el resto desde ese lugar. Ujú. Porque capaz que no fueron directamente para vos, pero sí para otra persona y eso ya te condicionó, ya no te vas a querer ir. Sí, O ya no lo vas a querer hacer, por ejemplo. sí, sí. Pero tomemos una de esas cárceles invisibles porque cuando las nombramos así parecen que son muy abstractas. Pero hablemos un poco de la culpa, ¿no? Que es una emoción necesaria, obvio, hay que sentir culpa, es realmente necesario. ¿Qué diría? Sí.
nos ayuda a reconocer cuando hicimos algo que va en contra de nuestros valores o que estamos lastimando al otro, por ejemplo. Pero el problema aparece cuando esa culpa deja de ser una señal y se convierte en una forma de vivir, en una forma de vincularnos a partir de la culpa. Pónganse a pensar de que hay mucha gente, y seguramente conozcan personas, que sienten culpa por decir que no, por descansar, por priorizarse, por poner un límite, por ejemplo. Y cuando empiezan a actuar no desde lo que quieren, sino desde lo que les hace sentir menos culpable, ¿son libres y nunca pueden elegir pensando en ellas mismas? Sí. Después otra de las cárceles que mencionamos fue el miedo, que también siempre decimos es una función, cumple una función muy importante, es una emoción, algo que se tiene que sentir y que nos va a ayudar en muchos casos, pero a veces el cerebro empieza a detectar amenazas donde realmente no existen estas amenazas. Entonces vemos personas que tienen mucho miedo al fracaso, mucho miedo a quedar en ridículo también, al rechazo, a los cambios. Y el resultado es que dejamos de hacer un montón de cosas que capaz tenemos oportunidades súper lindas en la vida, pero las dejamos a un lado justamente porque es muy fuerte este miedo y termina decidiendo por nosotros. Tal cual. Y hablábamos también un poco de la necesidad de agradar, que era algo que estaba relacionado a lo que tú estabas diciendo, que está muy frecuente. ¿Cuántas veces dijimos que sí cuando queríamos decir que no? ¿Cuántas veces elegimos no opinar sobre algo para evitar algún tipo de conflicto? Yo nunca. O aceptamos algo solamente para que nadie se enoje, por ejemplo. Se da cuando necesitamos constantemente la aprobación de los demás. Poco a poco vamos a ir dejando de preguntarnos qué es lo que verdaderamente queremos nosotros, y ahí nuestra libertad va a empezar a depender de la opinión ajena. Ujú. Sí, y además, en este punto en específico también se complica mucho el tema de poder crear una identidad realmente, Sí. ¿no? Que tener una identidad, tener valores propios, Sí. porque siempre va a estar adaptándose la persona a lo que esperan los otros o lo que quieren los otros. Después, otra de las cárceles es el perfeccionismo, porque, bueno, muchas personas creen que el perfeccionismo las va a ayudar a crecer o que es algo bueno. Realmente muchos lo ven como una virtud, pero Mal. ¿Qué pero- cosa buena tenés? Perfeccionismo. No. sí, No. va a funcionar distinto en las distintas personas. Muchas veces hace exactamente lo contrario, porque hay un tipo de perfeccionismo que es el perfeccionismo desadaptativo, Ujú. donde la persona incluso puede evitar hacer cosas porque siempre tiene el miedo de que no salgan las cosas perfectas o como quieren. Entonces evitan hacer cosas, capaz nunca empiezan a hacer las cosas y nadie diría esta persona es perfeccionista. Van a decir todo lo contrario, ¿no? Ujú. Pero sin embargo en su mente es como tiene que ser lo ¿Ves? mejor o si no, no lo hago directamente, Ujú. si no voy a fracasar. Re loco eso. El psicoanálisis agrega otra mirada un poco más extensa y amplia de esto, que raro el psicoanálisis, ellos siempre tienen que sobreanalizar todo. Muchas decisiones que creemos completamente nuestras, la realidad están atravesadas por nuestra historia, por ejemplo, por los vínculos con nuestros padres, por mandatos familiares que hayamos tenido o por deseos inconscientes. A veces escuchamos frases como, en mi familia todos estudiaron esto, o siempre me dijeron que tenían que ser fuerte. Ahora estoy haciendo el taller de orientación vocacional en un colegio con un profe y se reescucha todavía esto de mi familia, todos son médicos, en mi familia no puedo estudiar arte, dijo un chico el otro día, no puedo estudiar arte porque en mi familia todos son, nadie estudió algo relacionado a arte. Ujú. Y cuesta un montón hacer que salgan de ese lugar. O, por ejemplo, esto de en casa nunca se hablaron de las emociones o nunca se tocaron estos temas. Sin darnos cuenta, estas ideas siguen siendo nuestras decisiones durante años. A eso iba hoy lo que estaba diciendo sobre lo que escuchamos en la familia. Ujú. No porque alguien nos esté obligando a actuar desde ese lugar, sino porque las incorporamos como propias a lo largo de mucho tiempo. Sí. Lo que decía Freud era que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Y eso quiere decir que todo lo que no revisamos puede terminar en algún punto decidiendo por nosotros. Lo hablábamos en el programa que hicimos hace poco de Freud, que Sí. era muy loco pensar esto en el momento en el que él lo 1800. planteó, ¿no? 1900. Donde fue como decir a las personas, ustedes no son dueñas de lo que creen que son dueñas de su vida, y obviamente generó algo en todos los que lo escuchaban decir eso, ¿no? Sí. Hablemos de una cárcel muy actual, Flor, que a mí me encanta encima hablar de este tema,
que es la aprobación de los demás, digamos. Una de las cárceles más frecuentes hoy me parece que es esta necesidad de que el otro me apruebe, que el otro me valide. ¿Cuántas decisiones tomamos pensando primero en cómo van a reaccionar los demás o cómo se van a tomar los demás esta decisión que estamos tomando? ¿Qué van a decir? ¿Si les va a gustar? ¿Si no les va a gustar? ¿Si van a criticar? ¿Qué van a criticar? Ujú. Y creo que las malditas redes sociales que tienen toda la culpa, de hecho, potenciaron este pensamiento de que me valide el otro y de que qué va a pensar el otro de mí. Ujú. Ver qué es lo que comparto para ver si le gusta o no Sí. a los demás. Toda esta tendencia a ser aesthetic y publicar determinadas imágenes. Yo ya aprendí. Yo no va mi personalidad. Yo no puedo ser aesthetic. No puedo. No va con mi personalidad, te lo juro. El problema, como decías hoy, capaz el problema no es entrar en esto o caer en esto que capaz se nos aparece en las redes, ¿no? Ya sea con la música, Ajá. con tal contenido, consumir tal contenido. El tema es que muchas veces con todo esto empezamos a medir nuestro valor según lo que vemos en las redes, las reacciones que vemos de Sí. los otros en las redes hacia nosotros. O también lo que vemos todo el tiempo, lo que consumimos, porque te ponen una imagen, un estereotipo que tienes que seguir y también te vas a medir dependiendo de ese estereotipo que te están imponiendo. Ujú. Entonces, el problema de la temática de hoy, de la libertad, es cuando nuestra autoestima, por ejemplo, empieza a depender exclusivamente de esa mirada ajena y que solamente estén bien las cosas que esa mirada ajena me dicen que están bien, cuando capaz si me pongo a pensar, yo me siento bien Ajá. con cómo estoy o con cómo me veo o con lo que hago. Y si caemos en la mirada ajena como única parte que decide sobre nosotros mismos, también estamos perdiendo nuestra libertad ahí. Sí, tal cual. Podemos pensar que la libertad no consiste solamente en abrir puertas, a veces va a consistir un poco en darse cuenta de que la puerta ya estaba abierta de una u otra forma y que quienes seguíamos sosteniendo esa puerta cerrada éramos nosotros, los que seguíamos llaveando esa puerta éramos nosotros. Y obvio que esto no es fácil, no es un proceso fácil. Muchas de estas cárceles se construyeron para protegernos, para adaptarnos o hasta lo podemos pensar, para sobrevivir en algún momento de nuestra historia. Ujú. Pero crecer también implica animarnos a preguntar, ¿este límite sigue siendo real o es una historia que aprendí hace muchísimo tiempo y nunca lo volví a revisar, a repensar o a buscar modificarlo? Ujú. ¿Sabes qué? Esta semana justamente estuve como hablando con distintas personas que me hicieron, que me volvieron ahora hablando de este tema, porque capaz por comentarios que le hicieron hace mucho tiempo en sus vidas, se mantuvieron con el pensamiento de que ese comentario era como una guía Ajá. para ellos. Y, De hecho, lo plantea la TCC a esto. y entonces después todo lo que hacen es siguiendo eso, ¿no? Sí. Por más que por ahí no se sienten cómodos siguiendo esto que le dijeron, por más que les dificulta un montón de cosas, no sé, por ejemplo, en el caso del aprendizaje, los límites que se pueden poner los niños, por ejemplo, de yo no puedo más que esto, o a mí me cuesta mucho esto, entonces ni siquiera voy a intentar hacerlo mejor. Sí. O si no, también hablé con una persona más grande que vivió gran parte de su vida marcada por algo que le dijo un médico respecto a lo físico y siempre se guió por eso y ahora que lo está repensando se está dando cuenta que capaz no era lo que más cómoda le hacía sentir. Claro. Entonces está esto muy fuerte también marcado, ¿no? La palabra de los otros, la mirada de los otros y cómo capaz quien dice esa palabra o esa mirada lo hace sin tanta importancia o Sí. lo hace como un comentario al aire a veces, ¿no? Pero sin embargo a nosotros nos queda marcado durante toda nuestra vida y después va a ser parte de lo que nos deja ser libres o decidir libremente cómo queremos afrontar, qué queremos hacer con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestra mente. Tal cual. Ujú. Bueno, Flor, ¿te parece que vamos a un corte? Volvemos en un ratito, escuchamos un poco de música y seguimos con el cuarto bloque y ya la segunda hora de esta mañana compartiendo con los oyentes. Ujú. Queremos escucharte. So sexy, sexy. WhatsApp 3764 72 7704.
¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Todo lo que querés saber lo encontrás en nuestras redes. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Volvemos a otro bloque en esta mañana de lunes, segunda semana de julio ya. Venimos hablando un poco del 9 de julio, obviamente. Hoy es un programa patriótico. ¿De qué te reís? Te digo Julio. Qué bueno meme. Bueno, venimos un poco hablando o desarmando estas cárceles invisibles que nos habitan, como la culpa, el miedo, el perfeccionismo. Y la verdad es que cuando uno empieza un poco a abrir estas rejas internas que cada uno de nosotros nos ponemos en nuestra vida, se choca de frente con una pregunta enorme, que es imposible no hacernos, de esas que te desvelan. ¿Quién soy yo cuando dejo de intentar cumplir las expectativas de los demás? Qué fuerte. Uh-huh. Es muy fácil mimetizarnos con el entorno, pero cuando apagamos el ruido un poco de afuera y nos empezamos a conectar con nosotros mismos, aparece el verdadero desafío de la libertad ligada a nuestra identidad. ¿Somos lo que realmente queremos ser o somos el personaje que mejor calza en nuestro entorno para que nadie se enoje? Uh-huh. Y ahí vamos a un tema que me encanta, porque vamos a hablar de las infancias otra vez y de lo importante de ver estas temáticas que vamos tocando desde muy chiquitos, ¿no? Si lo pensamos en la psicología del desarrollo, de hecho, desde que somos muy chicos vamos incorporando etiquetas casi sin darnos cuenta, siempre. Como decía Flor hoy antes de terminar el bloque, son determinadas palabras o determinados significantes que nos marcaron en algún momento y desde los cuales vamos a empezar a vivir, a vincularnos, a pensarnos desde ese lugar, sin repensarlos directamente a estas etiquetas. Uh-huh. Ya sea que lo adquirimos en la escuela, en la familia, en el barrio, siempre hay un rol asignado que funciona como un chaleco de fuerza, podemos decir. Esta es la inteligente, esta es la fuerte, esta es la responsable, el problemático, la que nunca da trabajo, la que da mucho trabajo, el divertido, no, ella es re aburrida, no hace nada. Y obviamente al principio en la infancia, en muchos casos, funciona, es útil estas herramientas, estas etiquetas, porque nos ayudan a encontrar un lugar dentro de la familia o del grupo en el que estamos. Nos permite entender qué esperan de nosotros y cómo vincularnos con los demás. Pero el problema es que cuando crecemos, llegamos a la adultez, tenemos 23, 30, 40 años, seguimos atrapados pura exclusivamente desde estas etiquetas. Nos compramos el personaje que en algún momento nos pusieron y nos está cobrando un costo altísimo. Sí. Rogers explicaba que todos vamos a tener un poco esta imagen de quién somos y otra de quién sentimos que deberíamos ser. Y cuanto más grande es esta distancia que hay entre estas dos imágenes, más malestar solemos experimentar también, ¿no? Porque está como podríamos decir que entra la culpa de no cumplir con las expectativas que se tienen de nosotras. Piensen en la cantidad de personas que hoy tienen, 30 años y que cargan con la obligación de ser el fuerte de la familia por una etiqueta que se le puso cuando eran chiquitos. Sí, literal. Por ejemplo, cuando su rol era el de cuidar a los hermanitos más chicos, el de ser apoyo de los papás, aunque ese no debería ser el rol tampoco. Pero crece toda su vida teniendo eso en mente, entonces se mantiene siempre con el pensamiento de yo tengo que ser el fuerte en la familia. Imagínense esta persona cuando tiene que darse lugar a verse frágil, sentirse sensible ante los otros. Es como un poco chocante para su psiquismo que se le pida eso si siempre estuvo pensando en ser
dar otra imagen, ¿no? ¿A ustedes les parece que realmente es libre esa persona que vivió toda su vida dentro de tengo que ser fuerte? Para mí no. Para mí esa persona no es libre, está atrapada en un contrato que nunca firmó, pobre, pero le da terror romper con ese lugar y defraudar al resto. Ujú. Esto se engancha directamente con el programa que hicimos hace un tiempo sobre identidad, de hecho, que ¿se acuerdan que hablábamos de lo mucho que cuesta cambiarse el traje, correrse del lugar que nos pusieron? Y hay una frase que me parece muy hermosa para compartir hoy y debatir, donde a veces nosotros creemos que perdemos libertad cuando cambiamos o cuando decepcionamos a alguien, y en realidad muchas veces ahí es donde empezamos a recuperar la libertad. Ujú. Sostener una versión vieja de nosotros por pura inercia o por miedo a no decepcionar, solo para que el resto no se incomode, es una forma sutil de esclavitud, podemos llegar a decir, o de haber perdido la libertad también. Sí. Sí, y muchas veces creo que si pasa en las familias, por ejemplo, capaz algunos miembros de la familia nunca se hicieron todos estos cuestionamientos o estas preguntas. Entonces, obviamente, la reacción que van a tener cuando alguien sí decide hacérselas no va a ser tan positiva o tan buena. Pero eso no significa que esté mal el realmente plantearnos qué es lo que queremos nosotros, Sí, no lo sí. que quieren los demás. Tal cual. Para entender esto un poco más, obviamente la ciencia también investigó. Hay una teoría psicológica muy conocida, se llama teoría de la autodeterminación, desarrollada por dos investigadores, Edward Deci y Richard Ryan. Ellos plantean algo muy importante, muy clave, para que un ser humano se sienta genuinamente bien, pleno y con salud mental sana, podemos llegar a decir medianamente, necesita tener 3 necesidades psicológicas básicas en su vida cotidiana: la autonomía, la competencia y el vínculo o la relación con un otro. Ujú. En cuanto a la autonomía, va a ser la sensación de que tus acciones emanan de vos mismo, que vos sos el autor de tu propia vida y no un títere que se mueve según los hilos de las circunstancias o del entorno o de lo que quieran los demás. Esto es la autonomía, que son una de las 3 necesidades psicológicas básicas. La competencia es sentirte capaz de lo que haces, ver que tus acciones tienen algún tipo de impacto, que podés interactuar con el entorno de manera eficaz y lograr aquello que te propones. Y por último, obviamente, una necesidad básica psicológica va a ser el vínculo o la relación que tengamos con los demás. Sentirte en contacto con otras personas, experimentar pertenencia, construir relaciones significativas. Y lo interesante de esto es que esta tremenda tensión que se genera en el día a día entre el vínculo y la autonomía, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Sí, Se sí, puede sí. generar bastante culpa si no reaccionamos como creemos o sabemos que espera cualquier tipo de vínculo. Porque si lo pensamos un ratito, muchas veces para salvar un vínculo, para que mi pareja no se enoje, para que mi amiga no se enoje, no me dejen de lado, para que mis hijos no se sientan defraudados, sacrificamos nuestra autonomía, nos amoldamos, como que nos achicamos, nos hacemos chiquitos para poder encajar, digamos, Ujú. corriéndonos a nosotros del protagonismo de nuestra propia vida. Ujú. Sí. Obviamente esto es necesario, pero en partes medidas, ¿no? Sí, sí, sí. No adaptarnos totalmente o hacer todo por los otros y dejarnos de lado a nosotros mismos. Lo que pasa muchas veces es que, bueno, tenemos que tener en cuenta que la verdadera libertad identitaria es tener esta posibilidad de mostrar quiénes somos, Ajá. mostrar nuestras luces, nuestras sombras, muy junguiano eso, y nuestros cambios, sin que esto signifique que las otras personas nos dejen de querer. El psicólogo, de hecho, Eric Erikson, siempre que digo Eric Erikson me da mucha risa su nombre. ¿Cómo te vas a llamar Eric Erikson? Decía que una de las grandes tareas del desarrollo humano es responder a una pregunta que nunca terminamos de contestar del todo. ¿Quién soy yo? Y esa respuesta básicamente nos queda escrita para siempre. Se va construyendo a medida que vamos viviendo nuestras experiencias. No es que un día tenemos la respuesta de quién soy yo hoy y la voy a tener para toda mi vida, porque claramente no funciona así. Mi identidad se va cambiando a lo largo de toda mi vida. Ujú. Si vamos a llevar esto a personajes cotidianos o a personas que capaz Ujú. puedan Me gusta. identificar en su vida, tenemos, por ejemplo, el personaje del complaciente crónico, que va a ser esa persona que va a comer con amigos y cuando le preguntan a dónde quieren ir, siempre va a responder a donde ustedes quieran. Ay, sí A soy. mí me da lo mismo. Sí soy.
La persona parece re buena, ¿no? Porque es como que muy accesible al plan que le digan, pero atrás de eso, muchas veces, no decimos que siempre, porque capaz realmente como que Sí. no le importa por el hecho de conectar con los amigos, está bien, Sí, sí, donde sí. sea. Pero a muchas personas le pasa que detrás del dejar que los otros decidan está un pánico súper grande, un miedo a manifestar un deseo propio por miedo a incomodar a los otros. Ajá. Entonces es como, bueno, que elijan los otros y me desligo yo de esta elección porque elegir también va a ser una forma de salir un poco de la libertad. Tal cual. También se da en otros casos. Estábamos hablando hoy, por ejemplo, en otros casos. Se da también. También. ¿En qué caso También. sabía? Se da en el caso, por ejemplo, de miedo a traicionar la profesión que tengamos. Estudiantes avanzados, profesionales que a mitad de camino se dan cuenta que no es lo que quieren ejercer, que no es lo que quieren hacer, pero les da pánico decírselo al entorno porque ya lo tienen identificado en ese rol. Ujú. Sí. ¿Qué? ¿Cómo le estoy como poniendo tilde a donde no va la tilde? Identificado con ese rol. Sí. Sí, no, también con esto que decís me viene a la cabeza las personas que capaz estudiaron un montón, trabajaron gran parte de su vida en algo y después dicen, yo no Ay, no quiero quiero hacer más. esto. Bueno, ¿sabes qué? Haciendo este trabajo de la orientación vocacional, los chicos cuando están pensando qué estudiar, lo plantean para toda su vida. Ujú. Tipo, verdaderamente. Y vos le decís, bueno, pero puede ser que vos estudies, que es un panorama muy desalentador. Puede ser que vos estudies y a los 30 años te des cuenta que ya no querés ejercer más de eso. Ah, pero para eso estudié 5 años. Buen punto. Pero lo podés hacer, ¿me entendés? No está mal. Ujú. Sí. ¿Tenemos más preguntas? Ay, dale con las preguntas. Sí, tenemos más preguntas. Voy a tirar la primera. Hoy arranqué la semana así un poco violenta. ¿Cuál es esa etiqueta que sentís que te pusieron de chico en tu casa? Como, no sé, por ejemplo, a mí, por ejemplo, le pega el micrófono. Por ejemplo, esto de que la inquieta. Se darán cuenta. Ujú. Le acabo de pegar al micrófono porque no dejó las manos quietas. La inquieta, no le puede dejar sola porque se lastima. Y yo sé que no suena a etiqueta esto porque ustedes se me van a imaginar una etiqueta, no sé, como el vago, la perfecta, callado. Yo era la inquieta, le dejas sola, se lastima. Bájate de ahí. Esa es una etiqueta, bájate de ahí, quédate quieta. Cállate. Sí. Ese resume en la inquieta. Sí. Sí. Tenemos todo un programa hablando de esto también, no me acuerdo en cuál de No, todos. sí, pero tuvimos un bloque de esto. Sí, Que me acuerdo que fui muy autorreferencial en todo lo que dije. lo habíamos mencionado porque, bueno, pasa justamente esto que decía hoy con lo de ser fuerte, ¿no? Sí. Muchas veces con estas etiquetas que nos ponemos de, por ejemplo, es la más inteligente, siempre se va a esperar que esa persona sea la más inteligente, entonces después va a tener mucho miedo a equivocarse, por Sí. ejemplo, o a tener, en el caso de cuando vamos a la escuela todavía capaz le pasa a muchos niños esto de tener miedo a tener notas bajas, Ay, re. porque eso significaría que no son inteligentes. Ujú. Em, Uy, ¿sabes? También ahora que estoy haciendo el taller de orientación vocacional. Qué pesada. Con esto administramos el test de la técnica de inteligencias múltiples. sí. Uy, lo que le costó entender a los chicos que existen 8 inteligencias Ujú. y que no solamente hablamos de una inteligencia. Y los chicos decían, pero me va mal en la escuela. No, te va mal en algunas materias, presta atención. Ay, cuando se dieron cuenta les voló la cabeza. Ujú. Sí, pero sí soy inteligente. Y obvio que sí sos inteligente. Y aparte una nota no te define, discúlpame. Pero está bueno pensar todo esto porque aceptar que tenemos derecho a cambiar de opinión, de carrera, de gustos, de vínculos o el estilo de vida que tengas en este momento es un acto de independencia de los más profundos, podemos llegar a decir. Sí. Sí. ¿Qué me importa? Pensé que ibas a ampliar más la idea. No, hasta ahí llegué. Entonces está esto de que cada vez que le decís sí a tu verdadera identidad, le estás diciendo que no a un montón de otras opciones o alternativas que se salen de esta identidad que elegís tener, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que elegir es algo súper lindo, tener la libertad justamente de elegir, pero también implica dejar muchas cosas Ujú. afuera y eso también
sabemos que es algo muy duro, que nos va a costar trabajo aceptar esto que no elegimos cuando elegimos algo. Y justamente de eso es algo de lo que vamos a hablar en el bloque siguiente, porque también tenemos un programa donde ya hablamos de esto, pero elegir va a implicar sí o sí renunciar a un montón de otras cosas. Así que no se vayan y ya volvemos con más Entre Sesiones. Para datos, contacto o lo que necesites, escribinos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Queremos escucharte. So sexy, sexy. WhatsApp 3764 72 7704. Bueno, volvemos al anteúltimo bloque de la mañana. Estamos hablando un poco de la libertad. De la libertad. Ahora vamos a hablar un poco de qué significa verdaderamente ser libres. De que la libertad también va a pesar de alguna forma, porque al momento de elegir, al momento de decidir libremente, también tenemos que perder algo. Ujú. Sí, y en eso nos vamos a concentrar bastante en este bloque. Pero antes de seguir, le queremos hacer una pregunta. Esta no es Ay, una basta. pregunta reflexiva, no. Esta es más fácil. A fin es didáctica. A fin de que se entienda la orientación del bloque. Si tuvieran que elegir una sola palabra para definir el momento actual de sus vidas, ¿cuál sería? ¿Se te ocurre una? Ujú. ¿Cuál? Incertidumbre. Yo diría crecimiento. Pero creo que también a la audiencia se le puede estar ocurriendo cambio, bueno, como vos decís, Incertidumbre. incertidumbre, esperanza, cansancio, miedo o oportunidades. Y fíjense qué interesante que para elegir una sola de todas las palabras que tenemos en el mundo, tuvieron que dejar afuera un montón de otras. Tuve que perder. Tuviste que perder la oportunidad de decir otra cosa. Que parece una cosa tonta, pero es algo que hacemos todos los días. Ujú. Todos los días y todo el tiempo estamos eligiendo. Y cada elección va a implicar sí o sí una renuncia. Ahora, lo que puede pasar es que pensamos que ser libres es justamente esto de tener muchas opciones, ¿no? Pero ¿alguna vez les pasó que justamente el hecho de tener demasiadas opciones los dejó completamente paralizados? Sí. Sí, a Es mí que sí. puede pasar. Oye, ¿qué puede pasar? Cada vez que elegimos algo también estamos dejando otras posibilidades atrás. Elegir una carrera implica dejar sueños atrás o otros sueños por ahí que teníamos de ser o estudiar otra cosa. Elegir una ciudad para vivir es dejar otra opción de otra ciudad que tenías para vivir o una vida, un sueño de una vida que tenías planeada, que la tenés que dejar, que la tenés que duelar. Elegir una pareja, es decir, no construir una vida con otras personas o elegir dejar una pareja. Elegir decir que sí también significa decirle que no a otra cosa muy difícil y eso puede generar algo que es bastante humano, que es la sensación de estar perdiéndonos algo. Ujú. De hecho, nos perdemos muchas cosas y nos vamos a perder muchas cosas. Lo que yo creo que está tan afectado por la sociedad actual es esto, porque la sociedad actual te vende... ¿Qué análisis tiraba, no? A ver. La sociedad actual te vende que vos podés hacer todo. Todo lo que está al Ajá. alcance de tus manos. Sí. Entonces vos estás en este lugar y decís, ¿y si estoy en otro lugar? Y querés estar en el otro lugar. Entonces vas y estás en el otro lugar. Y así es como que vas todo el tiempo cambiando. ¿Me entendés? Sí.
Sí te entiendo y siento que eso tiene que ver con también que haya tan poca tolerancia a la frustración, porque como A la pérdida. estamos en ese imaginario de que podemos hacer todo, de que podemos ir a donde queramos, Ujú. de que tenemos tantas alternativas, después cuando te das cuenta que tenés que tomar una decisión para hacer algo o dejar de hacer algo, resulta muy frustrante porque decís, pero si veo que me ofrecen que puedo hacer todo, Sí, porque, sí. porque en la realidad no puedo hacerlo. Sí. Tenemos otro psicólogo que nos habla de este tema, que es Barry Schwartz, que escribió un libro llamado justamente La paradoja de la elección. Y su propuesta es muy interesante, porque dice que durante muchos tiempos pensamos que mientras más opciones tuviéramos, más libres íbamos a ser. Pero él plantea que a partir de cierto punto va a empezar a pasar lo contrario, justamente. Cuando tenemos demasiadas posibilidades nos cuesta decidir y cuando finalmente elegimos va a aparecer la duda, ¿no? ¿Y si otra opción era mejor? Ujú, A mí me repasa eso. sí. O el pensar si nos equivocamos con la Sí. elección que tomamos. Sí, me equivoqué. Ujú. Como que tener muchas opciones no siempre aumenta la sensación de libertad, a veces aumenta también un poco la ansiedad, la incertidumbre, la duda. Ujú. Y ahí surge también la pregunta de por qué nos cuesta tanto decidir. Porque es algo que, como dijimos, lo hacemos cotidianamente. La cosa es que decidir, como decíamos, no implica que tenemos que aceptar algo que es muy difícil, que es que no podemos vivir todas las vidas posibles, Lastimosamente. no podemos estar en todos los lugares, ni elegir todos los caminos al mismo tiempo. Hay veces que sí, no sé, por ejemplo, en esto que decías de las carreras, capaz justo te gustan dos cosas que son bastante compatibles Sí, obvio. Sí. y que podés hacerlo con mucho esfuerzo, capaz, más de lo que tiene que poner alguien que lleva una sola carrera, Ajá. ¿no? Pero capaz es posible en algún punto. El tema es si te gustan muchas cosas y muchas cosas que no tienen nada que ver, que necesitas estar en No. espacios distintos. Una chica decía que ella quería estudiar medicina y ingeniería electromecánica. No digo ¿Y que cómo sea... le explicaste? Ah, bueno, genial. Podemos ir viendo a lo largo del test de orientación vocacional en cuál te convence mucho más y cuál va más en relación a tu personalidad. Ujú, Eso le respondí. ujú. Y adentro mío, ay, mi amor, gordita de mi alma. Sí. Es igual los compañeros fueron los que frustraron su idea. Fue así, le sí. pincharon el globo de una. ¿Viste la sociedad lo que Sí, hace? sí. ¿Cómo va? Pues estudias a 2 carreras. Le empezaron a decir. Bueno, y también está esto de la fatiga de decidir, ¿no? Ujú. Porque tenemos que tomar miles de decisiones por día. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué desayuno? ¿Qué? No, ¿Qué? nada. Vos tenés que decidir casi todo tu menú del día cuando salís de No tu casa, pensé. ¿no? Sí. Sí, sí. No, ¿sabes lo que me cuesta decidir los outfits? Ah, también. Ah, amiga, Sí, sí, sí. es patético lo que tardo eligiendo el outfit, verdaderamente. Sí. Me termino poniendo esto. Está todo en negro, Abby. Lo único distinto que tiene es una campera de jean. ¡Ey, ojo! Tengo una manga larga bordó. Bien. ¡Opa! Ay, estamos combinadas. Ay, sí, aunque no básicamente se sí. te ve. Sí, pero no me gusta la manga larga porque es muy cortita. Bueno. Me puse porque no se ve. Pasa esto, ¿no? Que son como cosas que decimos como, son decisiones tontas, pero son cosas que tenemos que tomar en el día. También, por ejemplo, ¿qué respondo en las primeras interacciones que tengo? ¿Qué miro? Con mi mamá no nos saludamos. No, sí, eso yo lo sé. Sí, lo pensé cuando lo dije. Bueno, sí, Abby esa es mi primera decisión todos los días. No saludarla a mi mamá cuando me levanto. Sí, qué graciosas. También, ¿qué cosas miramos? ¿Qué cosas compramos? ¿Qué publico? ¿Qué escuchamos? Y nuestro cerebro se va a cansar en algún Es momento. que si de me tomar pones la todas lista estas así, hermana, cosas. ya me cansé leyendo la lista. Ajá. Y eso que ya tomé la mitad de esas decisiones, te Sí, digo. sí. Y tenés que tomar otras que surgen sobre la marcha durante el día, ¿no? Bueno, ahora me estoy Porque- replanteando ir a entrenar. Porque estas son decisiones que tomás cotidianamente, Ujú. pero después también tenés otras que van a surgir
en medio de charlas, Sí. en medio de situaciones que se te presentan que son nuevas capaz y tenés que decidir. De hecho, hay un concepto muy conocido que es la fatiga por decisión, Ujú. decision fatigue, creo que sería, estudiado por Roy Baumeister. Ujú, ¿Está bien? ujú. La idea es que cuantas más decisiones vamos a tomar durante todo el día, más difícil se vuelve decidir bien después. Y sí, porque ya gastaste toda la batería de tu cerebro, pobre. Imagínate cómo está el mío. Por eso muchas personas sienten agotamiento sin entender por qué se da este agotamiento. No es solamente por trabajar, sino que también porque decidir consume básicamente todos los recursos mentales. Ay, ya me doy cuenta yo. Con razón. Ujú. Entonces, algunas personas capaz se pasaron el día sin hacer muchas actividades como muy cansadoras como tal, ¿no? Pero después llegan a la noche y ya les cuesta decidir cosas súper simples, como, no Sí. sé, qué ponerse a mirar en la tele o qué cocinar para la cena. Y es porque todo el día estuviste tomando decisiones. No es raro que te pase. Está bueno lo que planteaba Víctor Frank, como siempre, que él decía que... Yo le podríamos poner como padrino de entre Sí, sesiones. literal. La próxima, una imagen de Víctor Frank acá. Decía que entre el estímulo y la respuesta siempre va a haber un espacio y en ese espacio reside nuestra libertad, básicamente. Ujú. Más allá de la discusión sobre lo que es la autoría exacta de esa frase, representa muy bien una idea central de su pensamiento. Siempre existe un margen para elegir cómo responder a las circunstancias. Sí. No siempre vamos a elegir las cosas que nos pasan. Víctor Frankl es la persona Sí, ideal pobre. para decir esto, ¿no? Para poner en contexto, Víctor Frank era judío y estuvo en el Holocausto. Ajá. Estuvo prisionero en Auschwitz Ujú, y Auschwitz. y murió la mayor parte de su familia. Entonces, sí, imagínense que cuando dice que no podemos elegir lo que nos pasa, realmente no. Pero lo que plantea él es que sí podemos trabajar sobre cómo respondemos frente a eso y esa capacidad, él dice que es una forma de libertad. Porque, bueno, imagínense en general en esas personas que estaban en esa situación, no podían elegir salir No. de ahí, no tenían libertad física, literal, pero sí podían elegir cómo afrontar sus días ahí, como lo hizo Víctor Frankl, por Ujú. ejemplo, que fue siempre con una mirada muy esperanzadora, siempre pensando, imaginando que iba a poder volver a ver a su familia en algún momento. Y eso como que le daba fortaleza también para afrontar el día a día y fue muy útil para él y para toda la teoría que desarrolló Ujú. después. Sí. Me lleva también a pensar como muchas personas a su vez también no van a tomar decisiones porque esperan el momento perfecto para tomar esa decisión. Hablando mucho del perfeccionismo también que estábamos hablando hoy. La elección perfecta, la certeza absoluta, pero la realidad es que esa certeza casi nunca va a llegar, de hecho. Sí. Y ¿Viste mucho- que esa frase que dice estar listo no es... Ay... Déjame. Ya se me va a ocurrir. Espera. Ok. Habla y no se me ocurre. Sí, porque hay muchas personas que creen que si esperan más tiempo, de alguna forma se va a eliminar los riesgos que podía presentar alguna de las opciones que podía elegirse. Acordó David de la frase. Era algo así como que estar listo no es una sensación, es una decisión, básicamente. Ajá, Está relacionado a eso. ajá, sí. Porque nunca vamos a estar listos para hacer algo. Jamás. O sea, siempre te va a faltar, siempre va a haber un lugar a la duda. Ujú. Sí, más si es algo nuevo que tenemos que afrontar, no sabemos bien qué nos espera, ¿no? Sí. Entonces imagínate tener el pensamiento de que voy a hacer algo cuando tenga la elección perfecta, el momento perfecto, la decisión absoluta y sentirme listo. Es un montón. Ujú, sí. Y lo que pasa justamente es que cuando posponemos tanto el momento de decir algo, también estamos haciendo una elección que es justamente el no elegir de Ujú. alguna forma, ¿no? Y ya hablamos de Spinoza anteriormente y ahora Ujú. vamos a hablar de otro filósofo muy conocido que es Jean-Paul Sartre, que Sartre, para los que tiene hablan español. una frase muy famosa que dice: el hombre está condenado a ser libre. Diablos. Es fuerte. Ajá, sí. Porque básicamente escuchás un poco esa frase y decís, ¿cómo que condenado? Ujú. ¿No era algo bueno ser Sí. libre?
Sí, sí. Lo que Sartre quería decir es que, nos guste o no, estamos constantemente eligiendo, básicamente. Incluso cuando... Es que sería re fácil no tener la libertad y alguien que te diga todo el tiempo lo que hacer, claramente. Ujú. Incluso cuando decidimos no hacer nada, ya estamos eligiendo y ya estamos decidiendo. Cuando dejamos pasar una oportunidad, ya elegiste y ya decidiste. Cuando no respondiste un mensaje, también lo decidiste. Y eso a veces es bastante angustiante. Imagínense lo que hablábamos hoy de la fatiga, de la decisión, de tomar decisiones todo el tiempo. Porque esto va a ser cansador, frustrante, angustiante, porque significa que no siempre podemos echarle la culpa a las circunstancias. Básicamente, todo lo que nos pase o todo lo que hagamos, vamos a ser responsables nosotros de nuestra propia vida. Ujú. Sí, ahí está un poco relacionado con lo que estábamos hablando en bloques anteriores, ¿no? Porque capaz se cortó un poco el hilo de lo que estábamos diciendo antes, que siempre estamos orientando nuestras decisiones con lo que recibimos del entorno. Ujú. Ya sea de la sociedad, ya sea de las redes sociales, cualquier cosa grande que influencie a todos, o también a un nivel más chico nuestra familia, nuestros amigos. Ujú. Pero dentro de toda esta información que nos llega todo el tiempo, todos los días, de los deberías hacer tal cosa o deberías actuar de tal forma o sentirte de tal forma, también está justamente esto que dicen Frankl, de la forma en la que nosotros mismos elegimos afrontar esas situaciones. Ujú. Cuando somos muy conscientes de esto, que estábamos hablando de hacernos la pregunta de realmente es algo que quiero o es algo que se espera de mí, ahí está ya un poco de la libertad de elegir cómo voy a afrontar esto. Porque si me doy cuenta de esto, también tengo la posibilidad de decidir si quiero seguir esto que se espera de mí o si quiero romper esto que cumplí durante mucho tiempo y mostrar como una nueva forma de ser mía, cambiar cosas de mi identidad, crecer, descubrir nuevas cosas. Sí. Cerremos un poco este bloque pensando que la verdadera libertad no consiste en encontrar el camino perfecto, porque probablemente no exista ese camino perfecto, pero sí tal vez consista en animarnos a elegir un camino, recorrerlo, equivocarnos si hace falta, y hacernos responsables de esa elección que estamos tomando. Ujú. Porque vivir también va a ser un poco de eso, ir renunciando a algunas posibilidades para poder construir otras posibilidades. Y en el medio hay que decidir mucho, y bueno, ¿qué se le va a hacer a la vida? Somos libres. Ujú. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar una canción y arrancamos con el último bloque de la mañana? Ujú. ¿Querés pedir un tema? Saludar. WhatsApp 3764 72 7704. ¿Te interesa acompañar el aprendizaje y transformar vidas? Estudia la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Gastón Dachari. Obtené tu título intermedio a los 3 años y el título final en 4. Cursá en la sede Oberá. Escribinos por WhatsApp al 3755 7765 44 o visita ugd.edu.ar, formando profesionales que acompañan el aprendizaje. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No. Llegamos al último bloque de nuestro programa de hoy. Ujú. ¿Qué iba a decir? Iba a empezar yo. Encima respiré todo profundo, te hice así. Cansate, me toca a mí. Bueno. No, sí. Con confianza. Bueno, estuvimos en este especial de entre sesiones de la Semana de la Independencia. Pasamos empezamos la mañana, mejor dicho, hablando de que cada 9 de julio repetimos la palabra libertad casi de memoria. Sí. Recordamos todo lo que pasó en 1816, que se juntaron en Tucumán, que... Para decir que este suelo ya no iba a depender a nadie que se encuentre fuera del territorio argentino, Ujú. de las Provincias Unidas. ¿Así era? Y firmaron un acta rompiendo un lazo colonial, empezando a escribir nuestro propio destino como país libre, ¿no?
pero si traemos esta misma idea a nuestra vida cotidiana, a nuestra salud mental, la pregunta se va a volver obligatoria. ¿Cuáles son las independencias que todavía nos debemos a nosotros mismos? Me comí todas las S. Todas y cada una de ellas. Además de la independencia política, existen otras independencias de las que solemos hablar menos. Por ejemplo, la psicológica. Sí, en esa batalla interna para poder dejar de depender de las autoridades externas, por ejemplo, que hoy dictan cómo tenemos que vivir, qué tenemos que sentir, qué cuerpo tenemos que tener o qué éxito laboral debemos alcanzar para ser válidos. Ujú. Pensemos un poco en esto, Flor, ¿no? Hay una diferencia abismal entre la vida que heredamos y la vida que construimos. Muchas veces, psicológicamente, funcionamos como una colonia de nuestra propia historia. Le pagamos tributo a los miedos que tenían nuestros papás, por ejemplo. Obedecemos a las leyes de la cultura del rendimiento que nos exige estar quemados 24/7 y le entregamos la llave de nuestra soberanía emocional a los me gusta de una pantalla, básicamente. Ujú. ¿Qué pasa? Vivimos como en el mandato del tengo que en el lugar de elijo esto. Sí. Qué loco eso. Y pensemos en lo revolucionario que es hoy en día en un mundo que nos quiere a todos idénticos, clonados, casi siempre respondiendo a lo mismo, a las mismas cosas. Ujú. Lo revolucionario que es el plantarte y decir, hasta acá llegó este mandato familiar, este mandato social. Es como formar un propio Tucumán en tu cabeza. Mi Cumán. Es mi Cumán. Sí, sí. Donde vos decís, yo voy a decidir, voy Sí. a tomar las riendas de realmente lo que es mi vida y voy a tratar de decidir lo más posible en todo lo que hago o digo. Como veníamos diciendo, la libertad no siempre es hacer lo que queremos, sino que muchas veces va a ser tener el coraje de vivir de acuerdo con quienes realmente somos, en alineación con lo que nosotros queremos, bancándonos el costo de la autenticidad, porque ahí entra todo el conflicto de puede ser que nos quedemos afuera, hay que tomar decisiones, la incertidumbre. Ujú. Todo lo que estuvimos hablando. Sí, sí, sí. Si tuviéramos que armar nuestra propia acta de la independencia, hay 3 grandes cosas de las que nos tenemos que emancipar cuando somos adultos. Siento que la más importante, y por eso está en el primer lugar, es la independizarnos de nuestro pasado. Dejar de justificar nuestro presente con el, y bueno, yo soy así porque eso es lo que hicieron conmigo o porque me criaron de esta manera. Entender que nuestra historia también es fundamental, pero usarla como excusa para no cambiar es seguir siendo esclavos de lo que nos dolió, de lo que en algún momento funcionó pero ya no sigue funcionando. Independizarse del pasado no significa olvidarlo ni negar lo que vivimos, sino que significa dejar de permitir que sea el único que escriba nuestro presente. Ujú. Sí. Después, el segundo punto sería independizarse de la mirada ajena, porque ahí está en esto de entender que la aprobación de los demás es un recurso que nos va a costar muy caro Ujú. a corto o largo plazo, porque cuando más dependemos de las personas del exterior, menos margen vamos a tener para decidir nosotros mismos qué queremos ser. Sí, tal cual. Sí, si hacemos todo para que el resto esté cómodo, tenés que vivir fingiendo de alguna forma o censurando lo que pensás, lo que querés hacer, cómo querés vivir. Entonces estás como en una cárcel imaginaria, se podría decir, Sí. pero en una cárcel dentro de las miradas ajenas también. Y la última, que también no menos importante, es la de independizarse de la versión vieja de uno mismo. Que quizás es la independencia más difícil que vamos a tener, animarnos a decirnos chau a ese personaje que fuimos durante años, ya sea el complaciente, el enojado, el fuerte, aquella etiqueta que en algún momento funcionó, hoy ya no, para darle lugar a la persona que somos hoy sin depender de la etiqueta que en algún momento tuvimos también, o de quien fuimos en algún momento. Ujú. Tenemos como una rafa de preguntas, ¿te parece, Flor? Como para cerrar. Más. Sí, como para cerrar este programa que estuvo un montón de preguntas. Ujú. No hace falta que nos respondan, es para que ustedes se las lleven de este programa, para que reflexionen, para que empiecen esta semana reflexiva. ¿De qué necesitas independizarte hoy mismo con urgencia? ¿De un mandato familiar? ¿De una relación que ya sabes que no da para más? ¿De la necesidad constante de que todo el mundo te dé el visto bueno? ¿Te estás independizando de tus miedos o estás dejando que el miedo sea el que gobierne y tome las decisiones en tu vida? Detenete y mira esta semana, reflexiona tu rutina de todos los días.
¿Cuánto de tu propio destino estás decidiendo vos y cuánto estás dejando que lo decida la inercia de lo que se espera de vos? Y otra muy metafórica con la fecha. Ujú. Si tuvieras un papel en blanco para firmar tu declaración de independencia, ¿qué sería lo primero que escribirías que ya no vas a tolerar en tu vida? Es fuerte, ¿eh? La última creo que es la que más me interesa. Me encanta esa pregunta. Bueno, en resumen de todo lo que estuvimos hablando hoy, la idea con la que nos gustaría mucho que se vayan es que a lo largo de todo el programa estuvimos hablando de las distintas cárceles que tenemos, ¿no? Dentro de lo social, dentro de las redes, dentro de capaz lo más familiar o también de lo interno. Y obviamente no les estamos diciendo que se pongan a hipercuestionar todo o decir O sí. como yo me voy a rebelar, no voy a hacer nada de lo que se espera de mí, de lo que Porque quieren justamente de eso mí. tampoco es libertad. Ajá. A lo que queremos llegar con todo esto que estuvimos hablando hoy es justamente que piensen realmente, que se replanteen todas las cosas que hacen, los pensamientos que tienen, los actos de cada día y se fijen si realmente es algo que quieren ustedes, si es algo que va con sus valores, si es algo que los representa realmente o es parte de su identidad o lo están haciendo por otras personas, sea quien sea, por alguien exterior que les está diciendo que hagan eso, capaz explícita o implícitamente. Entonces, la cosa no es dejar de hacer algo o empezar a hacer otra cosa, es cuestionarse las cosas que hacen y si realmente quieren hacerlas. Ujú. Está muy bueno todo lo que planteaste, Flor, la verdad, y actuar desde lo que realmente queremos. Somos protagonistas y dueños de nuestra propia vida. Ujú. Sí, sí. Como la Argentina, hace 210 años atrás. Ujú. Y seguimos en la misma, espero. Sí. Bueno, hace más de 200 años justamente este grupo de personas que nos dieron la libertad se animó a saltar la incertidumbre que la verdad si me pongo a pensar como las cosas que pensaban esas personas en ese momento, no sé, es como muy loco, ¿no? Sí, sí. Porque estaban haciendo algo que capaz ni siquiera ellos tomaban dimensión de lo importante que era y que iba a ser tanto tiempo después también. Ellos en ese momento no sabían qué se venía después de que ellos hagan esto de la independencia, de que... Qué loco eso, ¿no? Porque Claro. teníamos más dudas que certezas. Ajá, cómo íbamos a seguir, cómo nos íbamos a mantener como un país Ajá. libre, ¿no? ¿Quién iba a ser el presidente de ese momento también? Ujú. Que no Sí, era el sí. presidente, tenía otra figura, pero no me acuerdo. Sí. Pero con tal de no seguir viviendo bajo las órdenes y el control de otros, se enfrentaron, obviamente tuvieron miedo. Y tuvieron que pero- renunciar a la comodidad de lo conocido también. Ajá, sí, sí, sí. Y se enfrentaron a eso y bueno, miren dónde estamos. Tanto tiempo después. Somos argentinos, campeones del mundo, para recordar nomás. De paso. Mirá lo que hiciste, San Martín. Hoy el desafío que nos toca a nosotros como sociedad y como individuos es exactamente el mismo que pasó en ese momento. Preguntarnos con el corazón en la mano si somos los verdaderos autores de nuestra propia historia. Capaz nunca podemos elegir totalmente lo que nos pasa, pero sí podemos preguntarnos cada día qué hacemos con esto que nos pasó y ahí va a empezar la libertad. No esperemos a que caigan los límites de afuera. A veces la puerta ya estaba abierta y los únicos que seguíamos sosteniendo el candado de nuestras cárceles éramos nosotros mismos. Entonces los alentamos a firmar su propia independencia, soltar la culpa, habitar el bienestar, como decíamos en el programa anterior, y decidir de una vez por todas quién quieren ser ustedes de la forma más auténtica posible. Recuerden que ser libres no significa hacer cualquier cosa, significa asumir la responsabilidad de construir una vida que se parezca cada vez más a quienes somos y a quienes queremos ser. Les agradecemos muchísimo por acompañarnos durante este programa de Entre Sesiones. Les recordamos que todos los miércoles y domingos A las 9 de la noche. sale nuestro podcast El Arte de Hablar, donde vamos tocando temáticas más puntuales, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente esta semana va a salir uno donde hablamos de las tendencias Ujú. que de alguna forma tiene bastante relación con la libertad de decidir. ¿no? Mil gracias por habernos acompañado en este especial de Entre Sesiones.
Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, de 10 a 12. Buena semana para todos y feliz 9 de julio. Chau, chau. Una radio con onda. Y vos del otro lado. Buen combo, ¿no? No.